Mi nombre es Alex Mayo, soy ingeniero agrónomo, 40 años de trabajar con el Ministerio de Agricultura y más o menos unos 20 años de trabajar con la regulación de esta nueva tecnología de producción agrícola. Nosotros no evaluamos el tema de la inocuidad de los alimentos, porque somos desde el punto de vista de agricultura, somos básicamente oficiales que regulamos el tema de biotecnología agrícola, biotecnología moderna agrícola. Creo que se debió haber invitado, igual que se invitó al colega May, a otras personas que tienen posiciones bien sustentadas sobre la no conveniencia de aceptar los transgénicos en este país, lo cual de una u otra forma está presentando únicamente una posición sobre este tema. Y ahí yo creo que debe existir equilibrio en las fuentes para poder formar criterio. La Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad no tiene la potestad para valorar las implicaciones hacia las personas de ingerir alimentos genéticamente modificados, ni emitir juicio acerca de los aspectos socioeconómicos de propiedad intelectual o de uso de patentes que las plantaciones genéticamente modificadas podrían acarrear en la sociedad costarricense. La Comisión únicamente analiza los aspectos técnicos científicos. El grupo este multidisciplinario y colegiado y multidisciplinario, multidisciplinario está formado por el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Academia Nacional de Ciencias, la Oficina Nacional de Semillas, la Red de Coordinación de Biodiversidad y la Federación para la Conservación de la Naturaleza. Usted puede observar 4 ministerios y 4 representantes de la sociedad civil, como podría ser la Red de Coordinación, la Federación para la Conservación de la FECOM, y digamos que los miembros de la Academia que forman parte también de la sociedad civil dentro del contexto de lo que es evaluar, gestionar los riesgos posibles que pueden tener estos organismos genéticamente modificados de uso agrícola, pacto al medio ambiente. No sobre el tema de la inocuidad de los alimentos, porque no compete al Ministerio de Agricultura. Además, la aprobación que se han hecho de estos proyectos no son para consumo humano ni animal, únicamente para la producción de semillas y exportación. Incluso en algún reportaje que encontré, el mismo señor Alex May, voy a hacer referencia a una cita, abro comillas, visualiza la situación como un banco de una sola pata, eso encontré por ahí, donde la simple apreciación técnica no es suficiente para tomar decisiones que engloban aspectos culturales y sociales, y se autocuestionó cómo harán cuando les toque decidir sobre temas más delicados que involucren transgénicos para consumo humano y animal. La Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad considero respetuosamente que perdió de vista ese carácter estrictamente, se fundamentó en un carácter estrictamente técnico y no me dio las dimensiones que acompañan a una planta nativa y con polinización abierta. Esto creo yo que es el punto neurálgico de la equivocación de su permiso. Debieron entender las repercusiones y el riesgo de pérdida del material genético prevaleciente de las variedades endémicas o propias de nuestro país, y aquí no estamos hablando de materiales puramente comerciales, sino que va más allá y esta consideración no fue valorada. Es por ello que el efecto de esta decisión y las repercusiones en actividades, costumbres, patrimonios e identidad de una región debieron ser consideradas en su totalidad antes de emitir un criterio meramente agronómico. Es un asunto de tanta trascendencia que debe haber un debate nacional, y cuando hablo de un debate debe ser un debate equilibrado. Y no me acuerdo de una comisión técnica en donde uno de sus miembros fue excluido por sus deliberaciones. Las discusiones actuales y la polémica que se ha dado, hemos podido explicar que se establecen 3 áreas o 3 aristas en el tema de la discusión, que es un tema evidentemente político, también es una discusión política, totalmente de acuerdo,
una discusión científica, básicamente, que es un poco, yo les voy a explicar qué es lo que nosotros trabajamos específicamente, que sería el área científica, y los aspectos sociales y económicos, que también tienen en conjunto toda una serie de aspectos que deben ser valorados, ¿verdad?, desde el punto de vista de la posición del país para tomar decisiones, no solo las partes científicas, políticas y las consideraciones sociales y económicas. Una cosa que yo sí quiero mencionarles es que ha habido muchas investigaciones que han encontrado problemas con los transgénicos, y cada vez que hay una de esas investigaciones, estas son atacadas realmente ferozmente, e incluso con casos bastante lamentables de científicos que han sido atacados, desprestigiados, incluso despedidos de sus instituciones porque encontraron hallazgos que no estuvieron de acuerdo con la política general y las presiones de ciertas empresas multinacionales. Entonces, el tema no es satanizar una tecnología, pero tampoco glorificarla. Decimos que es una herramienta, sí, pero una herramienta mal usada puede ser peligrosa. Y continuamos. En el 2005 se establece un reglamento o un sistema de auditorías específicas para que todos los proyectos que han sido aprobados puedan tener un sistema de monitoreo y vigilancia. ¿Por qué razón? Porque la legislación de Costa Rica establece que desde el momento en que se autoriza la entrada de semilla y después la siembra y multiplicación, todas las etapas en donde están, digamos, hay actividades como organismos genéticamente modificados de uso agrícola, tienen que ser reguladas. No existe ningún proceso de regulación. O sea, todas las semillas, desde que entran, la exportación, la distribución, la movilización, la siembra, la cosecha, la exportación es totalmente regulada. La razón es porque la legislación de esta licencia se establece, digamos, desde el punto de vista de lo que son organismos genéticamente modificados de uso agrícola. La Comisión asegura que las instituciones se encargan de cumplir los protocolos y dar un control a los cultivos. Sin embargo, sabemos que para el Estado no es posible contener una contaminación, sobre todo sabiendo que las condiciones de escasez de recursos, de personal, vehículos y de cumplimiento que las instituciones estatales tienen en este país. Y en el 2006, Costa Rica ratifica el protocolo de Cartagena sobre la seguridad de la biotecnología. Este instrumento se llama Protocolo de Cartagena, pusieron el nombre de la ciudad de Cartagena, porque es un instrumento internacional donde establece una serie de lineamientos, de requisitos, de pautas de comportamiento, de guías, para que los países o los miembros del Protocolo de Cartagena hagan una serie de pruebas, procedimientos, regulaciones para los movimientos transfronterizos de organismos biomodificados, o sea, para la importación, la exportación de una parte a otra, de un hemisferio a otro, de un país a otro, de organismos genéticamente modificados. Y la razón es porque, bueno, este protocolo de Cartagena sobre la seguridad de la biotecnología es un protocolo a la Convención de Diversidad Biológica. O sea, en el contexto de la diversidad biológica había una preocupación y hay una preocupación por el desarrollo que estaba teniendo esta tecnología. Entonces era necesario establecer unas pautas de comportamiento, unas pautas regulatorias, unas pautas para regular el comercio, la movilización, porque esta tecnología iba muy rápido. Entonces vamos a hacer una pauta, vamos a negociar un protocolo, y ese protocolo Costa Rica lo adoptó en el 2006. El protocolo de Cartagena, una de las legislaciones, la última legislación nacional e internacional, obliga a todos los países del mundo que trabajan con organismos genéticamente modificados que tenemos que reportar qué es lo que estamos trabajando, para qué, cuál es el objetivo. Se cuestionan además si ante esta decisión el país está considerando el Protocolo de Cartagena sobre seguridad en la biotecnología, donde existe la advertencia en la utilización de transgénicos por la falta de información en cuanto a efectos de la salud humana y en la biodiversidad. Hay denuncias de permisibilidad en la Comisión que, aunque no se han sido demostradas, crean un halo de inseguridad a su alrededor. La Comisión realizó el análisis de riesgo basado especialmente en la información que brindó la misma empresa Monsanto y secundariamente en la asesoría que sus miembros, todos muy profesionales y líderes de campus universitarios, pudieron haber obtenido.
Estamos hablando de una aplicación específica que es el uso de organismos genéticamente modificados, que es tomar genes de especies distantes filogenéticamente y meterlos en plantas o en organismos totalmente diferentes. Se habla del caso de banano. Bueno, el acuerdo general en los grupos que trabajan con banano es que se van a tomar genes para ser transgénicos únicamente de la familia del banano. Por lo menos eso es lo que me han dicho los compañeros de Corvana, y no genes de bacterias y de otros microorganismos. Los trabajos que se han hecho desde 1991 en Costa Rica con plantas genéticamente modificadas ha sido en el contexto de pruebas con, vamos a ver, con tiquisque, pruebas con arroz, trabajos con maíz, trabajos con banano, con plátano. Cuando él habla sobre el manejo de especies, el manejo de cultivos como el tiquisque, como el banano, como el algodón y como la soya, hablamos de cultivos que no son originarios de nuestro país, de nuestra región. Hablamos de cultivos como la soya de polinización autógama, muy limitada la posibilidad de cruzamiento, y hablamos de banano y tiquisque, en donde la reproducción es vegetativa, incluida la piña. Entonces estamos hablando de otra cosa. Los que nos hemos opuesto a la aprobación de los permisos de cultivos transgénicos y muy específicamente del maíz, no solo estamos hablando de un asunto de salud, sino que estamos hablando más allá de un asunto de tradición, de un asunto de identidad y de un asunto que es propio de nuestra región, la región mesoamericana. Trabajo básicamente a nivel de pruebas siempre, digamos, experimentales, confinadas, de laboratorio, no más allá de una hectárea de terreno para reproducir semilla, valorar la eficiencia de la planta, etcétera, etcétera. Monsanto no solamente quiere hacer pruebas que ya hicieron en otros países. Estos productos que están vendiendo al ser que pruebas ya están más que probados y reprobados y vendidos y los estamos consumiendo. Pero bueno, ellos dicen que vienen a hacer pruebas. Vamos a ver qué tipo de pruebas. Lo que quiere es dominar el mercado de agricultura de genéticamente modificado en el país, introduciéndose poco a poco para no llamar la atención. Prueba de ello es que desde 1992 hicieron lo que ellos llaman pruebas en Hacienda La Huella, en Playa Hermosa, por Jacó. Ahí se hicieron los primeros trabajos con maíz genéticamente modificado. Después se hicieron también en Heredia, en San Antonio de Belén, en Cartago, en Valle de Orosi. Ahora quieren hacerlo en Chomes de Punta Arenas y posiblemente después seguirán con todos los cantones que no se caen libres de transgénicos, con una gran variedad de productos que incluyen soya, algodón, piña, banano, arroz y algunos tubérculos, según el interés del mercado. Bueno, y eso es ahora. Tal vez en el futuro podamos incluir el café y el helecho, que son los principales productos agrícolas que tiene este cantón. Ustedes pueden observar que se repite mucho la característica o la bondad de esta planta desde el punto de vista agrícola, o sea, una resistencia a un herbicida glifosato. Más o menos efectos prácticos que quisiera decir que es que esas plantas se les puede aplicar herbicida y solo mata la maleza que está alrededor. La planta soporta, ¿verdad? Soporta la presencia de la aspersión del herbicida. Un químico 2, conocidos como el glifosato, todos ustedes lo conocen, muchas marcas comerciales, Rambo, mata malezas, etc. Glufosinato de amonio es otro herbicida, también de otras casas comerciales. Aparece el tema también de una resistencia al ataque de insectos. Digamos, la metodología de estas plantas, o la forma actual de estas plantas, es que se les transfiere algunos genes, que estos genes pueden hacer que la planta produzca esas sustancias que matan a los insectos.
muy específicos, entonces son insectos. Hay una resistencia al ataque de insectos de una alta especificidad como el epidófilos. Pero un proyecto de maíz GM con 3 eventos: uno, resistencia al epidófilos, como hablábamos, resistencia al ataque de esas palomitas del maíz, una resistencia al herbicida glifosato y una resistencia a coleópteros, o sea, a gorgojitos que atacan particularmente la raíz del maíz. Única y exclusivamente. Existen datos reales que ya hay malezas resistentes a el glifosato en maíces genéticamente modificados, y estos en Estados Unidos. En principio se podría pensar que las plantas genéticamente modificadas son beneficiosas, ya que cuando las plagas y alimentos del grano se mueren y el producto se hace resistente a estos organismos que lo atacan. Pero son genes naturales de maíz, sino que son obtenidos de otros microorganismos, cuando podrían buscar genes de resistencia en el maíz criollo. Esos son unos mitos, es el aumento en productividad. Y ahí hay que definir dos variables: lo que es la productividad intrínseca de un cultivo, que es el potencial de rendimiento en ausencia de plagas, de malezas y todo eso. Bueno, esa no aumenta con los transgénicos. Y vamos a hablar de los transgénicos que existen en el mercado, que el 99% son los que mencionó don Alex, que son el gen de resistencia a glifosato y el gen de resistencia a algunas plagas, llamado el gen BT. Porque ninguno de esas características aumenta la productividad intrínseca. Y luego está la productividad operativa de campo, que es la productividad del cultivo ya cuando se ve expuesta a plagas y malezas y todas esas cosas, que es lo que se busca combatir con estos transgénicos. Bueno, estudios que se han hecho de muchos años, estudios de 16 años de leer, no las estadísticas, porque las estadísticas están influidas por el clima y otros factores en el rendimiento, sino estudios de artículos científicos que han aparecido en la literatura. Y eso nos dice que con el gen Roundup Ready, el de resistencia a glifosato, no ha habido aumentos en productividad, 0. Con el gen de BT, y eso, vean que es importante que los artículos se refieren a cuando se compara el transgénico contra uno convencional, en el cual se está combatiendo la plaga o la enfermedad por otros medios. O sea, no sería correcto comparar una planta con resistencia a plagas contra una que no la tiene en presencia de la plaga, que iba a ser obvio el resultado, sino que ellos se limitaron a comparar la planta transgénica BT contra plantas convencionales, donde las plagas mismas esas se manejaban por otros métodos. Y en general lo que se vio es que el rendimiento aumentaba muy poquito, alrededor de un 3%, cuando la infestación de esas plagas era muy alta. Pero cuando la infestación era moderada a baja, no había diferencias entre usar el transgénico y usar el convencional, aún con formas de combate de enfermedades de agricultura orgánica. No había diferencia en rendimiento. El otro tema que es importante es que efectivamente el gen BT es tomado de una bacteria que se llama Bacillus thuringiensis, que se ha usado por muchos años en el control de plaga. ¿Cuál es la diferencia de aplicar un Bacillus thuringiensis a esa bacteria con una bomba a atomizar en ciertos momentos, a que la toxina de esa bacteria se exprese en cada una de las hojas, en cada uno de los granos, en cada una de las células de esa planta durante todo el ciclo del cultivo, y que lleguen todas las elotes que nos comemos con esa toxina? Es muy diferente. Es muy diferente el grado de exposición, y es muy diferente también el grado de exposición de los insectos a esa plaga, y por eso es que han empezado a aparecer razas de insectos resistentes a los cultivos transgénicos con el gen BT. Y eso me lleva al siguiente punto: reducción de agroquímicos. La reducción de agroquímicos no está, más bien estudios muy recientes demuestran un aumento en los agroquímicos. En el Roundup Ready era de esperarse, que es un transgénico diseñado para que se pueda usar un agroquímico, entonces lógicamente iba a llevar a un aumento en el uso de agroquímicos.
pero además, por ese uso indiscriminado del herbicida glifosato, han empezado a aparecer malas hierbas resistentes al glifosato. Y entonces eso ha hecho que los agricultores, por lo menos en los Estados Unidos, hayan empezado a usar dosis más altas de glifosato, metiendo más glifosato en el ambiente, y además hayan tenido que recurrir a otros herbicidas para poder controlar esas malas hierbas. Por otro lado, aparece resistencia a Bacillus thuringiensis por la exposición continuada del GMT a las mariposas, y entonces ya no solo no se controlan, sino que tienen que recurrir a más agroquímicos. Entonces, la verdad que podemos decir que esto ha sido una promesa incumplida. Eso es lo que nos dijeron que iba a pasar, y yo mismo hace 10 años en mis clases les decía a mis estudiantes: vean qué maravilla. Y uno empieza a ver la literatura más críticamente, y yo dije: ay, ¿qué les enseñé a mis estudiantes? Bueno, son cosas que uno va aprendiendo a lo largo de los años y de las canas, ¿verdad? Básicamente, lo que se ha utilizado aquí es para la producción de semilla para la exportación. Resulta que hay una delegación costarricense en Europa, y desde Europa la presidenta de Cadesco, la licenciada Mónica Segnín, postea en su Facebook la preocupación de que la Unión Europea no está dispuesta a aceptar cultivos y exportaciones agrícolas de países que no se manifiesten abiertamente en contra de los transgénicos. Y ahí está la cita de la presidenta de Cadesco, la representante de todas las cámaras de exportadores de este país. Entonces sí hay connotaciones también económicas, entonces sí hay afectaciones más allá de lo meramente de producir semilla para dárselo a otros países para que ellos la multipliquen. Y si bien el banano y la piña son de reproducción vegetativa, son cultivos de exportación, y nos van a cerrar los mercados en Europa y exportamos piña y banano transgénico. Y lo mismo pasaría si empezamos aquí en Poás a sembrar café transgénico. Nos cerrarían los mercados en Europa, porque los europeos no quieren consumir transgénicos. Que lógicamente esos materiales, después que son semillas, van a ser sembrados en los países productores, van a producir miles de hectáreas de maíz, soya y algodón, y después nos lo envían a nosotros también, como grano, no como semillas, como grano de maíz, como grano de soya, para la alimentación humana y animal. Dice el colega Mike, que nosotros solo estamos produciendo semillas y que por lo tanto las repercusiones de ese producto producido no van a afectar la salud humana ni la salud animal. Disculpen, pero entonces van a enviar esas semillas a un museo o las van a sacar del planeta. Eso va a terminar en manos de alguien que las va a multiplicar y va a tener su efecto. Y siempre vamos a quedar nosotros con el alto precio del riesgo y de la afectación en los maíces criollos, que son nuestra herencia cultural, tradicional, culinaria y alimentaria. Y en el caso particular del maíz, para irnos ya al tema del maíz, los datos que nosotros hemos tenido aquí, que son en cuanto a lo que era el tema del impacto que podría tener la aprobación que se dio de parte del Comité Técnico Nacional de Bioseguridad de un proyecto que no llega a 1 hectárea, son 0.9 hectáreas de 3 eventos de maíz genéticamente modificado, única y exclusivamente, como ha sucedido 15 o 20 años para atrás, para la producción de semillas para la exportación, en una finca autorizada y controlada con todas las medidas de bioseguridad que la Comisión dictaminó, que eran prudentes para un nivel adecuado de riesgo, de los posibles riesgos que podría tener en la liberación de este maíz, de este 0.9 hectáreas. Porque se han desestimado las características propias de la planta del maíz, y eso es como punto relevante su polinización. Esta es una planta de polinización abierta. La planta de maíz tiene bien separados y maduran en forma diferente. La parte masculina, que es la parte superior en la planta de maíz, todos conocemos la planta de maíz y vemos arriba una florecita, esa es la parte masculina, y la parte femenina de la planta del maíz
en la parte inferior, que es lo que después nos vamos a comer, es decir, la mazorca. Es importante acá entender que cuando la parte masculina del maíz libera el polen, una mata de maíz puede producir hasta 18 millones de granos de polen. 18 millones de granos de polen, una sola planta. Y este puede ser dispersado de múltiples maneras. Una de ellas muy importante es el viento, es la deriva. Entonces, cuando hablamos de manejo del riesgo, estamos hablando de manejo del riesgo en donde inclusive las empresas productoras de semilla hablan de una área circundante de hasta 3 kilómetros. Hay estudios que dicen que en la estratosfera hay presencia del polen del maíz. Entonces, cuando hablan de manejo del riesgo y tenemos una planta de polinización abierta, el riesgo existe, es alto y va a afectar el patrimonio cultural de nuestro país. Lo más alto que ha llegado a tener Costa Rica en área de cultivo genéticamente modificado puede ser 1.600 hectáreas, básicamente de algodón y soya, etc. Eso es una zona particularmente de Madagascar, Cañas, Liberia. Se dice que el polen de maíz se traslada solo a corta distancia. En realidad hay estudios, hay que ver dos tipos de estudios, unos que se han hecho en superficie, que efectivamente encuentran que a 500 metros ya es suficiente, pero hay otros estudios en lo que se llama la capa límite atmosférica, la capa que tiene que ver con cuando las capas inferiores de la atmósfera se calientan, suben, etc. Es un concepto más meteorológico. Y ahí se ha encontrado a más de 800 metros de altura polen de maíz totalmente viable, de manera que no es cierto, si está a 800 metros de altura los vientos lo pueden llevar a grandes distancias. Interesante que se ha autorizado en Chomes porque las corrientes de viento, por ejemplo en las mañanas, van en ciertas épocas del Valle Central hacia Chomes y entonces siguen recto hacia el mar, pero en las tardes vienen las corrientes inversas y pueden llegar hasta la meseta central desde las zonas costeras. De hecho hay una empresa turística que quería aprovechar ese fenómeno para hacer viajes en globo del Valle Central a las costas y de regreso a San José. Es un fenómeno bien conocido por los meteorólogos. No hay estudios locales como para decir esta es la distancia de bioseguridad. Los estudios que hay son de Europa, de Estados Unidos, pero las condiciones nuestras locales climatológicas son muy diferentes y los patrones de viento, de calentamiento atmosférico, etcétera, se debieron haber estudiado antes de dar ese permiso y eso no se hizo. Digamos, estos son resultados de un modelo matemático que yo utilicé a partir de una suposición de una hectárea de maíz con una producción de 10 millones de granos por planta, 18 millones sabemos que es, entonces esto se va a quedar corto, pero vemos que incluso a 2 kilómetros de distancia de la fuente de polen podemos tener 10 a la 8, o sea 10 con 8 ceros, un 1 con 8 ceros para atrás, o sea 100 millones de granos por metro cúbico. Eso con vientos de 15, 30 o 60 kilómetros por hora. Recuerden que en ciertas zonas del Pacífico Central lo que hay son ráfagas que pueden levantar el polen y llevarlo a largas distancias o subirlo a las capas altas de la atmósfera. Entonces no es tan fácil como decir esa corta distancia. Ahora, nos dicen que mucho del polen se queda ahí, pero supongamos, ¿qué pasa si nada más un 0.1% se logra dispersar a la capa límite? Digamos, suponiendo un 0.1 dispersado, aún así estamos hablando de alrededor de 1 millón de granos de polen por metro cúbico, de manera que el maíz sí se puede dispersar a grandes distancias, de manera que hay que tener cuidado con esto de la bioseguridad y estos tipos de consideraciones no se tomaron en cuenta, por lo menos no lo suficiente. Con medidas de bioseguridad se puede convivir, ese es otro mito
porque las posibles rutas de escape son muchas. Bueno, el polen es una de las que ya hemos hablado, pero también las semillas. Dice, la mazorca se vio muy grande, muy bonita, me eché unas semillitas en la bolsa, me voy a ir a probar. Fíjense que el médico, un mexicano que también lo echaron del trabajo por presiones indebidas, trabajaba en la Universidad de Berkeley, en California, quería probar una forma de detectar transgénicos. Entonces dice, bueno, necesito un testigo que no tenga transgénicos para ver si, ¿verdad? Entonces fue a las zonas campesinas de México, criollas, y va encontrando transgénicos. ¿Cómo llegó eso ahí? ¿Cómo llegó eso ahí? Polen, semillas, se compró grano para alimentación animal y alguien lo sembró por ahí o se le cayó de la bolsa, etc. Entonces, no hay garantía de que las medidas de bioseguridad vayan a garantizar el escape o que no haya escape. Y lo malo, a diferencia de los plaguicidas químicos, los plaguicidas químicos, si hay deriva, se van a descomponer en el ambiente, tienen lo que se llama una vida media. Esto más bien va a aumentar. ¿Por qué? Porque se multiplica. Se multiplica. Y si estamos hablando de gente que quiere conservar sus maíces criollos, esa multiplicación equivale a tener una plaga. Entonces debería manejarse con criterios de cómo se manejan las plagas cuarentenarias. Cero. En primer lugar, Costa Rica no es centro de origen del maíz. En segundo, no pudimos ubicar exactamente la distribución adecuada. Que si bien es cierto, Costa Rica no es centro de origen del maíz, regionalmente sí somos centro de origen porque el maíz es originario de Mesoamérica y nosotros formamos parte de Mesoamérica. Y esto nos trajo como resultado ser un centro de dispersión de las semillas originarias del maíz. Además, el maíz, por su propia característica, fue utilizado por nuestros antepasados y preservadas a través de la selección natural y la adaptación de la especie a diferentes climas y microclimas, lo cual generó diferentes variedades botánicamente desarrolladas de acuerdo a esas condiciones propias. Por lo tanto, hablamos de una gran riqueza de genética del maíz. Y de una u otra forma, eso orgullosamente nos representa como región, con vista a que es un reflejo de nuestra herencia cultural, de nuestra herencia culinaria y de nuestra herencia alimentaria, porque el maíz está directamente ligado a la alimentación de los pueblos de Mesoamérica. Como dice el ministro Obregón, nuestro ministro de Cultura, debemos concentrarnos en un modelo de desarrollo que tenga como fundamento nuestras mejores tradiciones y entre ellas, como punto de referencia central, la del maíz. Hace un excitativo don Manuel a que construyamos el futuro conociendo y defendiendo nuestro pasado. Dice, asumamos con orgullo nuestra rica herencia de los hijos del maíz, de hombres de maíz, como lo llamó el laureado novelista guatemalteco Miguel Ángel Asturias. Ahora, se habla de que debemos preservar la semilla criolla, desarrollar un sistema de bancos de germoplasma y, bueno, las entes internacionales que tienen que ver con la conservación de recursos fitogenéticos dicen que la mejor manera de conservar el germoplasma es en las fincas, se llama conservación ex situ, en las fincas de los agricultores que mantienen sus materiales criollos. Entonces no queremos que eso se contamine con transgénicos. Entonces, en vez de hacer todo un sistema de bioseguridad que le cuesta millones de colones al país, en vez de hacer un sistema para tratar de rescatar esta semilla que se va a contaminar antes de que se contamine con transgénicos, ¿no sería mejor simplemente no haber aprobado esa .96 hectáreas? O sea, ¿qué ganó el país con esa .96 hectáreas de maíz? Yo creo que está perdiendo más de lo que está ganando. Los presuntos beneficios que tienen los transgénicos, que deben ser sociales y económicos, no están en el contexto de la valoración de la Comisión, ya que en Costa Rica no hay tecnología en la cual se valore y gestione el riesgo tan multidisciplinariamente. La empresa Monsanto sería la única económicamente beneficiada.
Con respecto a los puestos de trabajo, que algunos sectores aseguran que se generarán, los expertos afirman que realmente será poco y temporal, por lo que en realidad no es un beneficio significativo para el país, sobre todo en un marco en el cual existe una gran incertidumbre ante los posibles efectos negativos que podrían generarse. Maíz transgénico le conviene a Costa Rica, yo creo que es casi llover sobre mojado, porque ya hablamos del patrimonio cultural que ponemos en riesgo a cambio de un beneficio ínfimo o ninguno. Bueno, el beneficio es para la empresa que produce la semilla, es una transnacional con mucha plata, es por sí que no necesitamos beneficiarnos, y el beneficio podría ser para los agricultores de Estados Unidos, que por sí ya están subsidiados y muy chineados por su gobierno. El 97% del maíz que consumimos nosotros se importa, solo un 3% es de producción nacional. Eso significa lo que yo les decía, que nosotros producimos la semilla, la exportamos, pero después nos devuelven el maíz, pero en grano, no en semillas, sino para darle comer a las vaquitas, a los pollos, al ganado, para hacer las tortillas, tamales. La solicitud es para un pequeño espacio de cultivo con el fin de dar una multiplicación de semillas, pero no será posible obtener nada positivo de ello, pues se trata de una venta de servicios. De esta forma, la compañía que realizó la solicitud lleva a cabo la siembra del maíz transgénico y lo vende a sus dueños, es decir, a Monsanto. Una venta de servicios en la que el país no gana nada y que los granos vuelven al país. Esos granos, como los mismos gráficos de Don Alex Maíz decía, el 97% de las importaciones de maíz vienen de Estados Unidos, y además de eso, entre todos los vacíos legales que existen en este país, no existe etiquetado en el cual nos advierta que esos productos vienen dañados genéticamente, que es como yo le digo. Es un negocio de unos pocos. Incluso esos tipos de maíz han sido prohibidos en 7 países de la Unión Europea, entre ellos Alemania, Polonia y Bélgica. Entonces, ¿por qué aprobar su cultivo en Costa Rica cuando hay dudas? Otro mito es que nos dicen que tenemos 20 años de consumir transgénicos y no ha pasado nada, porque dicen que todo viene de Estados Unidos, de otros países, de lo que no estamos comiendo, y que no ha pasado nada. Bueno, yo le pregunté al doctor Cerdas, específicamente hace 2 días en la Asamblea Legislativa, si había algún estudio epidemiológico que demostrara, comparando poblaciones expuestas y no expuestas, hecho aquí, para ver si de verdad, después de 20 años de comer transgénicos, no había pasado nada. Y la respuesta de él fue, no hay un estudio epidemiológico. Entonces, si no hay un estudio epidemiológico, esa aseveración es simplemente una opinión, pero no tiene un sustento científico. Importamos en el 2012 416.000 toneladas, bueno, 3 o 4 barcos por mes, particularmente en los Estados Unidos, y ahora nos hemos informado de que también se está trayendo de Brasil y de Argentina, que son los grandes productores de maíz genéticamente modificado, de soya genéticamente modificada para exportación. Dice, ¿tiene el grano maíz GM efectos nocivos sobre la salud humana o animal? Dice, no se ha encontrado en ningún caso. No generan cáncer ni otras enfermedades, y las discusiones, bueno, las discusiones son temas relacionados con mariposas, abejas, pájaros, vacas y ratas. Discusiones que se han dado en el ámbito nacional, rural, televisión, etc., sobre cáncer en ratas alimentado con alimentos genéticamente modificados, y ahí hay una discusión tremenda sobre la rigurosidad científica particularmente de este estudio, unos a favor, otros en contra, otros que quieren leer y entender más sobre el tema. El tema no es si los estudios realizados en Francia que muestran mayor incidencia de cáncer en ratas alimentadas con maíz modificado genéticamente en un laboratorio son aceptables o no. El tema es que en Costa Rica el maíz criollo, presente desde 2000 años antes de Cristo, ha demostrado ampliamente su seguridad.
Es decir, hay una tradición de miles de años de consumo de maíz criollo que no ha causado ningún efecto sobre nuestros congéneres. Otro mito es que no hay efectos en la salud. Perdón, pero el año pasado justamente salió un estudio, ese que por dicha no han extraído las fotos, y entonces yo no tuve que traerlas, ese estudio de los franceses ha sido muy cuestionado, pero también han sido cuestionados todos los estudios de científicos que han encontrado problemas con los transgénicos, y ha habido presiones de grandes empresas sobre las agencias reguladoras. Vean, y les voy a contar una cosa, el estudio de este señor francés que ha sido tan cuestionado usó la misma cantidad de animales, la misma raza de ratas que han usado los estudios que usan las empresas reguladoras. Nada más que fue un estudio a más largo plazo para ver la posibilidad de formación de tumores. Y encontró diferencias. Hay cuestionamientos estadísticos, pero sin embargo, si uno ve diferencias ya, por lo menos, si no dice este es un resultado definitivo, para mí eso levanta una banderita roja que deberíamos tener muchísimo cuidado con este tipo de cosas. El señor May Montero hace referencia a la presentación de un experto del Ministerio de Salud y él toma, o por lo menos señala en su presentación, un par de argumentos que no tienen que ver con salud. Él habla sobre que ese doctor se refiere a agroeconomía y economía, entonces no tiene nada que ver con salud, es un profesional que se está refiriendo acerca de otros temas que no son de su área de competencia, y eso también le resta credibilidad, le resta seriedad y cientificidad a la presentación del señor May Montero. Entonces, nunca va a haber un estudio científico que me diga, yo como maíz transgénico y tengo cáncer. ¿Por qué? Porque nadie se va a prestar para ese estudio. Entonces, lo que se hace es hacer una estadística a lo largo de los años, que es la estadística que no se ha hecho. Es el estudio que no se ha hecho ni en este país y casi que en pocos lugares del mundo. Hay información contradictoria en la literatura sobre efectos en la salud y creemos que se impone la precaución y la prudencia, y por eso pues yo quisiera solicitar a esta municipalidad que acoja la petición de declarar el Cantón de Foz como territorio libre de transgénicos. Otro punto muy importante, yo creo que es el esencial aquí. El señor Montero nos plantea muy claramente que la discusión no está definida, no está clara, que existen posiciones divergentes, que unos plantean una cosa, que unos plantean otra, que se atacan los estudios que se han hecho, que ciertos estudios demuestran que sí y ciertos estudios demuestran que no. Que dicha que el señor May Montero lo dice, porque entonces eso que nos plantea, que no existe seguridad, no existe seguridad completa de que los cultivos transgénicos afecten o no la salud humana, afecten o no la biodiversidad, y por lo tanto, recordemos que existe el artículo número 11 de la Ley de Biodiversidad, número 7788, que indica claramente que cuando exista peligro o amenaza, daños graves inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado a estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección. No hay seguridad y por lo tanto el artículo, el principio precautorio que también señalaba el señor Arauz, tiene que aplicarse aquí, y esto no es una recomendación, esto no es una propuesta que si la queremos la adoptamos o no la adoptamos. Esto es un artículo de una ley de Costa Rica, de la Ley de Biodiversidad, y si no existe, y eso es muy importante, señoras y señores regidores, para que cuando tomen su decisión, y el señor May Montero también lo dice, no existe seguridad sobre cuál es la realidad de los cultivos transgénicos y su impacto sobre la salud y sobre su impacto sobre la biodiversidad. Si no existe eso, no por cuestiones propias, sino por ley, ustedes estarían invitados a acatar el principio indubio pro natura. Ante la duda, preferir lo natural. Otro de los temas es que nos dicen que los que nos oponemos a los transgénicos nos oponemos al progreso, a la tecnología. Eso no es cierto, la biotecnología es una manga muy ancha, ya nos explicó don Alex. Dentro de eso la ingeniería genética es una cosa más pequeña, y dentro de eso, lo que es transgénico, eso es una cosa todavía más pequeña, que el 99% son esos dos genes que ya contamos. El resto son curiosidades o promesas incumplidas. El arroz con más vitamina A, bueno, mejor ponerle achote al arroz corriente y ya tiene la vitamina A, ¿verdad?
en vez de irse por una sofisticación tan grande y tan cara y tan patentada como un arroz con genes de mayor vitamina A. Entonces, el asunto es comparar las ventajas de la tecnología, que como ya vimos no es tanta como se prometía, contra las alternativas que tenemos, ¿verdad? Y no tener una fe ciega en la tecnología. Ustedes, les voy a contar una anécdota. En el año 1912 hubo una gente que tenía una fe muy ciega en la tecnología que había desarrollado. Que esa tecnología, la naturaleza no le iba a hacer nada porque era demasiado robusta. En 1912, ¿saben qué pasó? Se hundió el Titanic. La gente lo consideraba insumergible. La tecnología se llevó a pique ese barco, ¿verdad? Porque, y no la tecnología, sino la fe ciega de los tripulantes del Titanic que lo consideraban insumergible, ¿verdad? Nada más como un caso irónico, si se quiere, trágico, pero que hay un ligamen, si lo vemos, digamos, desde el punto de vista filosófico. Quisiera hacer un recordatorio de que esta situación ya se vivió. Monsanto hace 50 años introdujo los plaguicidas y los vendió como la gran panacea para resolver todos los problemas de hambre de la humanidad y demás. En ese entonces la opinión pública no tenía la capacidad de oponerse a este tipo de cosas. Ahora, por dicha, sí tenemos esta oportunidad. Realmente a mí me preocupa que las municipalidades se cuestione la autonomía municipal en el sentido de si pueden o no pueden hacer este tipo de declaraciones. En todo caso, si no se pudiera hacer, hay una cuestión simbólica importante, que es mandar un mensaje al resto del país de que Costa Rica no quiere esto. No sé por qué hay un interés tan profundo del gobierno. Me gustaría pensar que el Cantón de Cuás es consecuente con su vocación ecologista, con ser un cantón hídrico, y esa es la gran oportunidad de decir, miren, somos un cantón hídrico, somos un cantón ecologista por esto y esto, y estas cosas incluyen una declaratoria de prohibición de los cultivos transgénicos. La situación de los transgénicos que se están tratando de introducir en nuestro querido Cuás, tierra de agricultores, cantón hídrico de Costa Rica, cantón ecológico de Costa Rica, donde debemos defender ese título que este mismo Consejo Municipal se otorgó. Municipalidades hermanas, cantones hermanos, 35, si no me equivoco, ya se han declarado en contra de los transgénicos. Me parece que esta tierra tiene que ser solidarios con ellos y defender los intereses de nuestros agricultores, los grandes perdedores en esta batalla de burro amarrado contra tigre suelto, que vendría a ser Monsanto. Un Monsanto que, si podemos averiguar un poquito en las redes sociales, se puede tildar hasta de crímenes de humanidad, lo que han hecho estos señores. Nada más y nada menos son los creadores de la gente naranja, químico que rociaron en el país de Vietnam. Todavía existen personas dañadas con cáncer, con transformaciones genéticas que le heredan a sus hijos, gracias a Monsanto. Vamos a hablar de su más querido producto, el de Monsanto, el Roundup, que lo declararon, tuvieron el descaro en el 2007 de declararlo un producto biodegradable y no tóxico para los animales domésticos y los niños. Se descubrió que se trataba de un agente contaminante para el medio ambiente, según el programa de las Naciones Unidas. Es uno de los 12 contaminantes más nocivos fabricados por el ser humano, de Monsanto. Además de que los hombres, al parecer, no solo negocian genética, también saben negociar con gobiernos. En Indonesia se comprobó soborno para que ellos pudieran introducir sus productos allí. Hay personas que lograron comprobarse en cortes y que ahora están en la cárcel, que recibieron sobornos de Monsanto.
En Costa Rica no se pueden patentar genes. La legislación costarricense no permite que se puedan patentar genes, no se pueden patentar estas plantas. Al no haber una ley sobre patentes en Costa Rica, no se puede asegurar que el productor de maíz nativo no se vería en problemas legales si se produjera una contaminación de maíz autóctono por maíz transgénico. Con respecto a los cuestionamientos de una posible demanda por parte de las compañías, en caso de encontrar genes en sus semillas en otras fincas, posiblemente producto de la contaminación o la siembra de productos de terceros, existen versiones de expertos que aseguran que no hay leyes que permitan a las transnacionales tratar a los agricultores como criminales, pero el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos dice que el país debe hacer todos los esfuerzos por aplicar los sistemas de patentes. Finalmente, hay un aspecto que se ha hablado mucho en POAS, que es con respecto a la contaminación de los acuíferos, la utilización de productos de cultivos transgénicos que requieran una dosis mayor de plaguicidas, quiere decir que vamos a tener una carga contaminante superior, que tarde o temprano se va a acumular en los tejidos vegetales, o se va a acumular en las arcillas, o ser infiltrado hasta los mantos acuíferos. No sabemos si eso es posible, si con una carga mayor se va a lograr. Hemos tenido un poco de suerte, no sabemos si es que POAS, por su capa arcillosa, ha servido de filtro para que no llegue la gran cantidad de carga de contaminante que se está regando por todo el cantón, en todo el país en general, pero no sabemos si esa capa de arcilla está deteniendo, está limpiando el agua de manera de procesos físicos o microbiológicos, eso no se ha estudiado, pero si eso es así, nos ha protegido porque la carga todavía no ha superado la capacidad del suelo que tiene para limpiar. Sí. ¿Qué implicaciones trae para un país o una región declararse libre de transgénicos? Dice, en países con prohibición total de OGM es necesario contar con leyes muy claras y precisas y un eficiente y costoso sistema de evaluación, seguimiento y control. Yo, como les decía, la declaración de libre de transgénicos puede afectar a otras actividades como prohibición de la insulina para las personas que tienen problemas de azúcar, limitación del acceso a vacunas, muchas vacunas de hepatitis, etcétera, son de ADN recombinantes, bueno, etcétera. El mismo suministro de granos para la alimentación en una zona que se dedica a la actividad pecuaria, una prohibición puede afectar eso. Y en ese sentido, bueno, dice que los extremos de las leyes que consideran a la biotecnología y bioseguridad pueden traer consecuencias negativas para el desarrollo científico, tecnológico, económico y ambiental del país. Y una vez ir hablando de algunas recomendaciones, es muy importante el tema que en un futuro pudieran ustedes invitar a alguien del Ministerio de Salud, porque muchos de los temas que se están discutiendo, se están argumentando son temas de salud pública, son temas de problemas de la inmunidad de estos alimentos. Entonces, ahí les queda el doctor Esteban Cerdas, que él fue el que dio esta charla hace 2 días en la Asamblea Legislativa. También pienso que, como bien lo señalaron uno de los doctores, creo que fue el señor del Mar, nos queda pendiente escuchar la argumentación del Ministerio de Salud, por cuanto ellos se declaran que no son competentes para ilustrarnos sobre la inocuidad específicamente del maíz transgénico para los humanos. Me parece que aunque sobre nosotros no pesa ninguna restricción para referirnos acerca de las posiciones directas sobre el tema de los transgénicos, me parece que en el acuerdo municipal sobre la sesión extraordinaria se señala que el señor May Montero está invitado aquí para hablar sobre los cultivos transgénicos, y por lo tanto la última diapositiva que él presenta sobre la conveniencia, ¿no?, de declararse cantón libre de transgénicos excede claramente lo que ustedes le solicitaron a él. Él no fue invitado aquí, ustedes no pidieron al Ministerio de Agricultura la presencia de él para que venga a decirnos si es conveniente, para que venga a darnos datos sobre qué se dice en Europa, qué se dice aquí, qué se dice. Él fue invitado para hablarnos claramente de los cultivos transgénicos, no si es legal. Bueno, él no habla de si es legal, pero no si es beneficioso o económico
para la situación de Costa Rica. Entonces me parece, para que ustedes, señoras y señores regidores, lo tomen en cuenta, que la última diapositiva del señor May Montero sale sobrando totalmente porque no fue invitado aquí para que nos dijera si es beneficioso o no para Costa Rica y para los cantos, si es efectivo y productivo para un cantón declararse o no libre de transgénicos. En algo que sí estoy de acuerdo con don Alex, es que efectivamente hay que tener mucho cuidado cuando uno habla de que es un territorio libre de transgénicos. Yo creo que lo que se trata acá es de una declaratoria libre de cultivos transgénicos, porque como bien lo dice don Alex, hay muchas otras aplicaciones de transgénicos que ni siquiera tienen que ver con agricultura, producción de medicamentos y microorganismos y otras cosas que no es el tema que nos convoca en este momento. Agradecerle a don Alex, agradecerle a Leo, doctor Cavarini, Alejandro, me olvidé el nombre de Alejandro, he visto muy agarrado, Fabián y Jairo por las exposiciones y a todos los presentes el día de hoy. Ojalá ninguno se haya resentido por lo de la gorra, pero sí este consejo ha tratado pues, de venir dándole el lugar que se merece a la sala de sesiones del Consejo Municipal, y en ese sentido, bueno, la próxima mujer para darle a Leo, que no se te haga peinar. Agradecerles y cada una de las cenas que la mujer, la novia o el esposo les tenga preparado. Que Dios los lleve.